supuesto, obviamente, claramente. Otro anuncio que hizo ayer el gobierno, que llamó la atención el contexto y el protagonista, porque estamos en un momento donde no se pueden hacer anuncios gubernamentales para tratar de llevar agua para el molino de los candidatos. Estamos hablando de ayer de Manuel Adorni, vocero presidencial, que hizo un anuncio que tiene bastante impacto en un sector de la opinión pública y tiene que ver con lo migratorio. Ayer se anunció que va a haber una reforma a la ley migratoria, una reforma por decreto de necesidad de urgencia. El gobierno dice en el comunicado de la oficina del presidente que era una promesa que se había hecho precisamente en el 1 de marzo, cuando abrió el presidente en las sesiones ordinarias. Lo cierto es que el presidente nunca prometió que en el Congreso que iba a cambiar leyes por decreto, No, bueno. pero sí había hecho menciones a la ley de migratoria, que en el argumento del gobierno es entra cualquiera o prácticamente cualquiera y vienen o a delinquir o a utilizar servicios de quienes pagan sus impuestos. Así que ayer hubo algunos anuncios, todavía no se conoció el decreto de necesidad de urgencia con los cambios a la ley migratoria, pero al menos sí hubo algunos anuncios y estos son, vamos a repasar algunos de ellos. Hicimos algunas plaquitas. Por un lado, en materia de seguridad son varias cosas. Ayer se anunció que ningún extranjero condenado va a poder ingresar al país. Cuando se refieren condenado es ningún tipo de condena. Después hay que ver en qué instancia de confirmación de la condena. No hay ningún tipo de precisión al respecto, pero puede ser alguna persona que haya sido condenada por un delito sexual o por extorsión o por estafa. No queda claro. Por lo tanto, es el anuncio con ese nivel de precisión. Que además, quien cometa delitos en la Argentina van a ser deportados inmediatamente. Hoy, de hecho, no toda persona que comete delito en la Argentina siendo extranjera es deportada. También esto hay que ver porque una cosa es que cometa un delito federal y otra cosa son los delitos que dependen de cada jurisdicción, donde los regímenes judiciales dependen de cada jurisdicción para ver si efectivamente después se ordena a nivel judicial su deportación. Y finalmente, a todo tipo de delitos, hoy una persona que comete un delito cuya pena es inferior a 5 años no está sometido al régimen de deportación. El cambio que anuncia el gobierno, sí. Por lo tanto, ahí va a ser para todo tipo de delito, también incluso aquellos que no tienen pena de prisión efectiva, es decir, que tienen una pena que es por debajo de los 3 años de prisión. Por otro lado, también hay un impacto sobre la cuestión de la salud que anunció el gobierno nacional, y esto, de vuelta, solamente puede llegar a tener impacto sobre la jurisdicción nacional, es decir, hospitales nacionales, como ustedes saben. La salud, como la educación, está en la órbita provincial. De hecho, el ejemplo que ayer puso Manuel Adorni es cuánto se ha gastado. No dio precisiones de dónde sacó el dato, sino dio un número enorme en los hospitales públicos nacionales de los tours de salud, tours sanitarios de países limítrofes que vienen a atenderse a los hospitales Estadística públicos. difícil de elaborar, ¿eh? Por eso, pero fue un dato y dio un dato enorme, eran más de 1.400 millones de pesos. Entonces, el anuncio es que se va a cobrar a servicios de salud en los hospitales públicos, a residentes transitorios, temporarios e irregulares. Es decir, un turista, que es un residente transitorio, aquel que ingresó como turista pero se le vencieron los 3 meses y no regularizó su situación, es el irregular. Y después los temporarios, aquellos que tienen, por ejemplo, un permiso de residencia temporario como estudiantes. En ese caso, si van a un hospital público nacional, se les cobraría, de todos modos, las jurisdicciones, de hecho los hospitales públicos de la ciudad, no, a menos que adhieran a esta decisión. Y después, es un dato importante, algo que sí cobran la mayoría de los países, o muchos países cuando uno ingresa turista, a tener seguro médico. Claro. Entonces ahora se le va a exigir a toda aquella persona que ingresa al país que tenga seguro médico. No así, por ejemplo, uno va a Brasil como parte del Mercosur y no exigen. Hay que ver cómo va a funcionar esta reciprocidad, porque muchos de los argentinos que viajan a hacer turismo a Brasil, claro, se te encarece un montón. De hecho, en el Mercosur un seguro a veces cuesta más o menos lo mismo que un vuelo a Río de Janeiro. Sí, es caro porque termina siendo por un año y no es una cosa barata, depende de la edad que tengas, ¿no? Si sos joven es barato, sí, claro, si superás
como uno, los 20 años, es un poquito más caro. Sí, sí, en los 30 como nosotros Claro, se encarece es un más poquito. caro. Tampoco tanto, pero... También va a haber cambios en la ley migratoria en cuanto a la educación. Se autoriza, y esto está claro porque la autonomía universitaria no permite que el gobierno tome decisiones sobre el otro, es la placa siguiente, que se autoriza a las universidades a cobrar aranceles a residentes temporarios. Es decir, esto apunta mucho a por ejemplo, mencionamos el caso de brasileros, muchos brasileros que vienen a estudiar medicina a la UBA. Sí. En esos casos, la UBA estaría autorizado a cobrarle algún arancel a los residentes temporarios, que además, como decíamos, tienen que tener un seguro de salud mientras dure el tiempo que estén en la Argentina, lo cual encarece un montón la permanencia en el país para un estudiante universitario. Y después va a haber cambios en los requisitos, tanto para obtener la ciudadanía como para la residencia permanente. En caso de la ciudadanía, van a tener que acreditar una residencia continua durante 2 años, o sea, no haber vuelto a su país durante más de 3 meses. Esto está pensado, uno dice, bueno, muchas veces los que vienen a estudiar están todo el verano, por ejemplo, en Brasil o en Colombia. No, van a tener que quedarse en forma permanente durante los 2 años o haber realizado una inversión relevante en la Argentina. Con plata no va a haber problema para obtener la ciudadanía, pero para la residencia permanente los requisitos van a ser acreditar medios de vida suficientes, es decir, no vas a poder venir a la Argentina sin tener garantizado un trabajo, fuente de ingreso y además que vengas con plata. Como pasa, por ejemplo, para irte a vivir a España. Y después... Sí, o Uruguay. O a Uruguay, exactamente. Y acreditar los antecedentes, la ausencia de antecedentes penales, algo que ya existe. Bueno, por eso eso es importante discriminar lo que ya está vigente de lo que no. Porque hay muchas normas que estamos escuchando que en definitiva uno los conoce de otros países y que no tiene claro cómo funcionaba acá en Argentina. Cosas como lo del seguro médico en la Argentina no te lo estaban pidiendo. Esto que decir, la ausencia de antecedentes penales. Sí, claro, absolutamente. Así que, bueno, hasta que no esté la reglamentación, el decreto de necesidad de urgencia, ahí precisaremos mucho de estos que fueron anuncios en un comunicado y después en la declaración del vocero Adorni, que algunos conceptos se contradecían bastante con lo que dijo el comunicado, porque de hecho habló de migrantes en situación ilegal. En la Argentina no existe. El concepto. La ilegalidad es una falta administrativa, por eso se habla de una irregularidad, que no es lo mismo que criminalizar al que está en una situación de, por ejemplo, se le venció el tiempo de turista y se quedó en el país. Bueno, no, en la Argentina no es un criminal, tiene una falta administrativa, que no es lo mismo que en Estados Unidos, donde hoy precisamente te inician un proceso penal por estar en forma irregular y entonces después te echan por la ley penal. Exactamente, una de las novedades o una de las mayores rigurosidades que puso precisamente la administración Trump.